de sábado. Vamos a pasar entonces a el segundo mensaje de esta tarde. Ustedes se han dado cuenta, hermanos, que cuando un padre de familia sale de viaje o cuando la mamá sale de casa, deja ciertas instrucciones a los hijos, como por ejemplo, terminas la tarea de la escuela, limpias bien tu recámara. ¿Cuál es la finalidad o el propósito de estas instrucciones? Una de ellas es mantener la educación que los padres damos a los hijos cuando estamos con ellos y cuando salimos de casa. Deseamos que sigan esas instrucciones para que ellos puedan crecer teniendo buena educación, teniendo buenas costumbres. En su primera carta a los Corintios del apóstol Pablo nos deja y nos da ciertas instrucciones cuando ya casi al final de su carta hallamos estas instrucciones. Nos alcanzan ahora, las daba a la iglesia en Corinto, esa carta, y nos alcanza ahora a la iglesia de Dios en estos tiempos. Pablo les habla en esta carta y les insta a conservar la unidad en la congregación. Si ustedes ven desde su primer capítulo de esta epístola, de esta primera carta a los Corintios, nos insta a la iglesia a conservar la unidad de la congregación, también a perseverar la limpieza moral dentro de la congregación. Escribe también sobre el matrimonio, sobre la soltería, cosa que preocupaba y preocupa a los jóvenes dentro de nuestra iglesia. También nos dice nuestra posición con respecto a lo sacrificado a los ídolos. Nos dice también que debemos ser considerados con el bienestar espiritual de nuestros hermanos. No debemos ofender a nuestros hermanos que son débiles, que estén e instarlos a que estén bien y que no sean ofendidos, con riesgo de que se puedan retirar de la iglesia. Escribe también el apóstol Pablo sobre el atavío de las mujeres, de cómo deben vestirse. También nos da instrucciones precisas de cómo tomar la Pascua. Escribe también sobre los dones espirituales y otros temas para el crecimiento de la iglesia en Corinto y en general a la iglesia a través de los tiempos. Todas las indicaciones y enseñanzas son inspiradas por Dios y son útiles para nosotros y fueron también para nuestros hermanos de aquel entonces hasta el tiempo actual. Él enseña estas cosas fundamentales para la iglesia y al final de su carta deja estas indicaciones como las que da un padre cuando se ausenta unos días. Entonces él, al final de su carta, da ciertas instrucciones que nosotros debemos tener muy en cuenta como miembros de la iglesia de Dios. Debemos de tener muy en cuenta estas instrucciones. Nos dice en qué debemos de estar ocupados en nuestra mente y enfocados como verdaderos hijos de Dios. Nos dice que hagamos esto esperando el retorno de Jesucristo. Y ese es el título de este mensaje, esperando el retorno de Jesucristo. ¿Cómo vamos a estar esperando este retorno de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras lo que Dios quiere que hagamos. A través del apóstol Pablo nos dice qué hacer mientras esperamos el retorno de Cristo, mientras nosotros recibimos las enseñanzas medulares en la iglesia, y estas instrucciones siempre deben de estar presentes en nuestra mente.
Debemos, hermanos, esperar a Jesucristo, porque una cosa es saber que Jesucristo viene y otra cosa es tener la certeza de que Jesucristo va a regresar, y otra cosa es esperarlo, vivir cada día esperándolo. Cuando esperamos a Jesucristo, nuestra vida debe cambiar para bien. Tomamos decisiones tomando en cuenta el retorno de Jesucristo. Nuestra vida se va a mover a vivirla de tal manera que todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones van a estar en armonía de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra, porque amamos a Jesucristo, amamos estar en ese reino venidero. Repito, debemos vivir nuestra vida esperando a Jesucristo. Cuando usted espera a alguien, alguna visita que llegue a su casa, usted se prepara en su casa para ver qué quiere usted que encuentre esa persona. Jesucristo también tiene esa connotación que nos lleva a hacer algo porque sabemos que Cristo va a regresar. Debemos de vivir como Él quiere y de ser hallados fieles y que le agrademos. Esto no quiere decir que nunca vamos a equivocarnos, que nunca vamos a pecar, sino quiere decir que siempre vamos a estar dispuestos a luchar contra aquellas cosas que desagradan a nuestro Dios. Jesucristo viene, yo lo espero, me equivoqué, pequé, desecho esto, sigo adelante hacia el reino de Dios, superando mis debilidades, mis faltas y todo aquellas cosas que sabemos que no agradan a nuestro Dios. Dice la Escritura, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Nosotros somos propensos, hermanos, a caer como seres humanos, a pecar, pero volvemos a levantarnos. Tenemos que levantarnos, no podemos quedarnos derrotados o vencidos por el pecado. Tenemos que continuar en esta lucha. Un cristiano nunca se rinde, hermanos. Nunca podemos tirar la toalla o rendirnos ante las dificultades que se nos presenten en la vida. Porque Jesucristo, cuando nos llamó, se fijó en usted y se fijó en mí, se fijó en nosotros, porque sabe que cada uno de nosotros podemos llegar al final. Él no nos llamó para fracasar. Él nos llamó porque vio en usted y en mí algo para llegar a ese reino. Necesitamos nosotros perseverar y seguir las instrucciones que por medio de sus siervos Él nos dejó en este santo libro. Las instrucciones que tenemos de las cosas que debemos de hacer, entre tanto que Cristo viene, las encontramos, y les invito a nuestra primera escritura, que abran sus escrituras en el Primera de Corintios, en el capítulo 16 de Primera de los Corintios, versículo 13 y versículo 14. Nos dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es en lo que debemos estar haciendo, en lo que debemos de enfocar nuestra vida, porque vivimos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Estas son instrucciones de Dios a través del apóstol Pablo para la iglesia. Esta es la manera que Dios quiere que vivamos nuestra vida mientras esperamos a Jesucristo. Debemos, como dice esta cita, velar, debemos estar firmes en la fe, debemos portarnos varonilmente, y aquí quiero hacer un paréntesis. Otras versiones de la Biblia nos dice
ser valientes y esforzaos. Por ejemplo, en la versión internacional de 1999 nos dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Y versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es así como Dios quiere que vivamos. Esta es la manera que vivamos. Si no lo hacemos, obviamente tendremos muchas dificultades porque vamos a ceder al pecado, vamos a ceder a las tentaciones, vamos a tener una conducta que claramente se va a notar que estamos descuidando nuestra vida espiritual. Pero si lo estamos esperando conscientemente, vamos a estar atentos a estas indicaciones, a estas instrucciones, y vamos a hacer tal y como nos dice en esta cita: velar, estar firmes en la fe, ser valientes y esforzados, y todas las cosas que hagamos, dice el versículo 14, tenemos que hacerlas con amor. Aquí en esta cita hay 5 instrucciones que debemos estar haciendo durante el tiempo que nos queda de vida física para poder heredar el reino de Dios, quien nos lo ha prometido. Mientras los corintios esperaban la visita del apóstol Pablo, les mandaba estas instrucciones, y no solamente, como les digo, para los corintios, sino también para toda la iglesia, para todos nosotros, para todos los tiempos, y los que sean llamados para el futuro, que velen, que estén firmes en la fe, que sean valientes y esforzados, y que todas las cosas las hagamos con amor. Aquí la palabra amor en esta cita es el amor ágape, el amor que es el amor de Dios. Vamos entonces a desarrollar una a una estas instrucciones de Dios para que las tengamos presentes en nuestro diario vivir, siempre para ser hallados por nuestro Dios, siervos fieles, diligentes, que esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Una persona que vele, una persona que se mantenga firme en la fe, una persona que es esforzada y valiente y que hace las cosas con amor, espera a Jesucristo conscientemente. Vamos a considerar la primera indicación, que es velar. Esta palabra es del griego gregoreu. Gregoreu es una palabra que se traduce como velar. Tiene el significado de estar despierto y vigilante, en actitud de alerta, y se usa aquí en un sentido espiritual, para mostrarnos a nosotros cuál debe de ser nuestra actitud mental durante nuestra vida cristiana. Una disposición espiritual, y que es velad y velad espiritualmente. Esta palabra la encontramos con nuestro Señor Jesucristo, que la usó en el libro de Mateo. Les invito a que pasemos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 43, nos dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Jesucristo nos dice en esta escritura que si un padre sabría a qué hora vendría el ladrón a entrar a su casa, se mantiene despierto y se mantendría alerta y vigilante para no ser sorprendido por el ladrón, y lo espera tomando ciertas medidas de seguridad para que no pueda sufrir daño o sufrir el robo de su propiedad. Si se dan cuenta aquí en qué estado mental se encuentra el padre de familia, si supiera que vendría a robar el ladrón su casa, estaría en un estado de ¿qué? De alerta y de vigilancia, un estado de atención. Entonces Jesús usa aquí esta palabra en un sentido espiritual
para hacernos ver que nosotros también debemos de estar espiritualmente esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque el siguiente versículo dice, en el versículo 44, por tanto, también nosotros estad preparados ahora para la iglesia, para nosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Nos dice que si un padre en el estado en que se encuentra de alerta, que sabe que un ladrón va a minar su casa, ese mismo estado de alerta debemos de tener, estado de ser vigilantes, atentos, advertidos, todos nuestros sentidos puestos en este suceso. Así debemos de estar por el retorno de Jesucristo, esperando con esa actitud de vigilancia y alerta, manteniéndonos despiertos y vigilantes espiritualmente. Demanda mucho esfuerzo, hermanos, en este estado de alerta. Dios nos dice que debemos de estar preparados porque Jesucristo va a venir a la hora que no pensamos. Una manera fácil de vivir es desentendernos de las cosas, ser desprevenidos de ciertos eventos importantes. En este caso podemos nosotros caer en una desidia de no esperar a nuestro Señor Jesucristo y no desarrollar ese estado mental de alerta, de estar vigilantes para el retorno de nuestro Señor. Dios nos manda que velemos. Jesucristo nos dice también en el versículo 44, así como el padre de familia dice, vela, se prepara, está alerta, vigilante, así también cada uno de nosotros. Nos manda que nosotros también estemos alertas al regreso de Jesús. Debemos entonces vigilar nuestra vida espiritual. ¿Por qué debemos de estar vigilantes? Porque vivimos, hermanos, en un mundo oscuro y en tinieblas, y podemos tener nosotros la tentación de relajarnos en ese sentido. Pero Dios nos dice entonces que debemos de estar alertas y vigilantes. Satanás es descrito en las Escrituras como un león rugiente que anda buscando a un hermano desprevenido, un hijo que ha sido llamado por Dios, pero que no está atento, no está vigilante, no está alerta, y para caer sobre él y destrozarlo espiritualmente. Por eso debemos, y esta es la instrucción de nuestro Dios, de estar siempre fortaleciéndonos en Dios, en las herramientas que Él nos ha dado, la oración, el estudio bíblico, la meditación, el ayuno, para poder hacer frente al enemigo, a Satanás y a nuestra propia naturaleza humana. Nosotros podemos caer en esta situación de relajamiento espiritual, en este relajamiento, en esta tibieza. Por esta razón es imprescindible velar. Vayamos, les invito a que pasemos 2 capítulos hacia adelante. Mateo capítulo 26, del versículo 40 al 41 nos dice así: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad y orad para no entrar en tentación. Debemos velar y debemos orar. Debemos estar en actitud de alerta, de vigilancia, pero también en actitud de oración. Debemos de mantenernos despiertos espiritualmente y orando en todo momento para no caer en las maquinaciones del diablo, en sus trampas que tienen el propósito de destrozarnos espiritualmente como una fiera, esperando quién se está distrayendo, quién se enfoca más en las cosas físicas y deja de lado las cosas espirituales. Y ver cómo cambia sus prioridades espirituales por físicas.
es el propósito del adversario, de presentarnos más cosas malas que nos puedan llamar la atención o distractores que nos puedan llamar más la atención. Tenemos durante el día tiempo para orar de rodillas delante de Dios, pero velad significa estar despierto espiritualmente y en actitud de oración en todo momento, de llevar nuestros pensamientos a Dios, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, las llevamos delante de Dios. Estamos velando y orando, como dice la indicación de Dios. La palabra velad, hermanos, también se traduce también con el significado de estar atentos a las cosas futuras. Debemos también estar viendo en las cosas que se van presentando y en las cosas que se van presentando a futuro, las cuales nos van a ir revelando el retorno de Jesucristo. Nos va dando indicios de qué tan cercano está ese retorno de nuestro Señor. Eso también significa estar velando. El apóstol Pablo decía que esperaba a Jesucristo en sus días. Entonces él tenía esa condición mental, vigilando, alerta espiritualmente, hablando, y nos transmite también eso a nosotros en la actualidad, para que nosotros también estemos vigilantes de las condiciones externas que nos anuncian el retorno de Jesucristo. Vayamos al libro, si me gustan acompañar, la primera carta a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 2 al 6. Nos dice así: porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Debemos estar atentos también entonces a las condiciones externas. Aquí el apóstol les decía, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción. Entonces debemos de estar atentos también a las condiciones externas en el ámbito mundial que nos indican el retorno pronto de Jesucristo. Este primer punto nos lleva al segundo, que es: estad firmes en la fe. Vamos al libro de los Hebreos, vamos a la definición que nos da el escritor del libro de los Hebreos, capítulo 11, todos lo conocemos, vamos a repasarlo. Dice así, capítulo 11, versículo 1 de Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos dice aquí el significado, la definición de fe. ¿Qué es lo que esperamos, hermanos? ¿Qué es lo que no vemos? Esperamos la salvación. No vemos a Dios ni el mundo espiritual tan prometido, pero damos por cierto que nuestra salvación se dará, y estamos convencidos que Dios existe y que pronto va a establecer su reino. Nosotros tenemos fe y tenemos la convicción que Dios lo hará. Entonces, la indicación de Dios a través del escritor de Hebreos es que nos mantengamos firmes y convencidos de lo que creemos y esperamos, que nos mantengamos firmes en la fe, que nada nos mueva de nuestra convicción, de nuestra salvación en el retorno de Jesucristo, de la palabra de Dios
y de la existencia de Dios. Así nosotros vamos a resistir las acechanzas del diablo, las tentaciones, vamos a pasar las tribulaciones, las enfermedades y todo aquello que Satanás pueda alejarnos de nuestra fe, y vamos a tener una buena actitud. También en las pruebas vamos a tener fe, a desarrollar fe, sabiendo que las pruebas nos las pone Dios para ir creciendo en su gracia y en el conocimiento. Las promesas de Dios son una realidad y nosotros debemos vivir teniendo la certeza que se va a ir cumpliendo toda la palabra que Dios ha dicho al respecto. Lo que Él ha prometido va a hacerlo. Debemos de estar convencidos de ello. Eso es tener fe. Cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, cuando nuestra fe flaquea o hay indicio de que se está debilitando, que estamos impacientándonos y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Cuando lo que nosotros le pedimos con fe, a veces esa fe flaquea cuando no vemos que se está cumpliendo estas promesas y tomamos decisiones equivocadas, las cuales tienen una connotación totalmente espiritual, ya que Dios nos está formando como sus hijos, está formando en nosotros ese carácter santo, justo y bueno. Obviamente también Dios nos promete cosas físicas, pero nuestra fe debe de estar enfocada en las cosas espirituales. Vamos a ver un caso de alguien que perdió la fe, perdió la confianza, empezó a dudar y entonces tomó decisiones por su propia cuenta. Les invito a que me acompañen al libro de Samuel en su primera de Samuel, capítulo 13. Son escrituras que estamos repasando. Todos ustedes las conocen. Capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 8, nos dice así: y él esperó, hablando de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. El pueblo tenía miedo, hermanos. Versículo 9, entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él debió esforzarse, pero en obedecer a Dios, hermanos, en hacer las cosas que se le habían ordenado y no hacer las cosas que no se le habían ordenado, que no hiciera. Vemos entonces que cuando Saúl evaluó la situación y ve que humanamente, que físicamente era imposible hacerle frente, entonces él tomó la decisión, pero una decisión equivocada, de hacer lo que no le correspondía hacer, ofrecer sacrificios. Dios nos ha hecho muchas promesas. Aún en este tiempo nos ha hecho promesas de sanidad, de protección, de proveer para nuestras necesidades. No solo promesas espirituales, esas son las principales, pero también nos ha hecho promesas físicas para esta vida. Por ejemplo, nos dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Una promesa que Dios dio a quien Él considera justo. No va a estar desamparada, ni va a padecer hambre, como padece el mundo sin Dios. Obviamente, en casos va a ser una prueba para que nosotros podamos crecer espiritualmente.
cuando esto pase, pero no va a ser la situación de alguien que Dios está llamando a su pueblo. También leemos en otra parte de la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. También es una promesa de Dios que tengamos lo suficiente y tengamos una vida digna y que tengamos buena salud. También nos ha hecho promesas físicas, pero si nosotros empezamos a desenfocarnos de estas promesas, empezar a dudar de las promesas de Dios como Saúl, vamos a empezar a tomar nuestras propias decisiones en esas áreas y casi siempre nos vamos a equivocar. Vayamos a Mateo capítulo 7. Les invito a que paseos al libro de Mateo, al Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 11 nos dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, pero no a nuestra manera, no a la manera de usted ni mía, ni en el tiempo que nosotros pensamos que es el momento de recibirla. Los tiempos de Dios son perfectos. Es siempre al tiempo de Dios, cuando considera el tiempo que es mejor para nosotros, al momento exacto. Nunca es tarde, nunca más temprano, siempre es el momento exacto, solo que debemos de desarrollar esa fe. Debemos desarrollar y tener la confianza en que estamos en las mejores manos. No podremos estar en otras manos mejor que en las manos de Dios. Debemos entonces de confiar en que Dios nos ha de dar a nosotros esas promesas que Él nos ha hecho. Dios está atento a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, como dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Solo tenemos que confiar, esperar el tiempo perfecto de Dios. Otro ejemplo de la falta de confianza que empezamos a dudar de la promesa de Dios, lo encontramos en el caso de Abraham y Sara. Abraham es llamado el padre de la fe, pero también tuvo sus momentos en el que él tenía falta de esa fe, como ahora que podríamos tener mucha fe, pero llegan a veces circunstancias que nos hacen desconfiar un poco. ¿Por qué? Porque nos toca nuestra parte humana, nuestra parte física, que nuestra mente debe de estar enfocada directamente en las cosas de Dios, en esa parte espiritual, porque pensamos que en la parte física no hay solución. Vayamos a Génesis. Les invito a que pasemos al libro de Génesis en su capítulo 15. Dios le había dicho a Abraham que tendría un hijo, que tendría un heredero, que vendría una descendencia que no se podría contar. Y aquí nos dice en el capítulo 15 del libro de Génesis, versículo 5 al 6, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Aquí le promete que iba a tener una descendencia grande. Ahora en el capítulo 16, pasemos al capítulo 16, versículo 2, dice así: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que el Eterno me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Se impacientan y dudan de la promesa, de la palabra de Dios que les había dicho. No tuvieron la confianza de mantenerse fieles y firmes a esperar el tiempo de Dios. Se desesperaron.
Versículo 2 y versículo 3 nos dice, versículo 3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido, habiéndole prometido su descendencia a Abraham, que iba a ser numerosa, y habiendo pasado mucho tiempo, muchos años, ella se impacienta. Piensa que no es posible la promesa de Dios, porque sabían que estaban viejos, entrado en días. Entonces toma una decisión humana, porque humanamente ella deja que no podía tener hijos, ya una persona de edad avanzada. Toma una decisión apresurada porque estaba flaqueando en la confianza que Dios le había prometido de darles una descendencia. Y se opusieron. Él compartió que no podían tener descendencia por estar viejos, compartió con su esposo, pero vemos que sí aceptó la falta de confianza y fue la de su esposa. Versículo capítulo 17, versículo 15 al 17. Les invito a que pasemos a Génesis capítulo 17, del 15 al 17. Dice así, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te dará de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. No tenían la suficiente fe y confianza de que iba a dar una descendencia. En el versículo 17 vemos que también tuvieron su momento de flaqueza. Pensó Abraham que por allí era la promesa con el hijo que tuvo con Agar, que la bendición era a través de ella, de la que estaba hablando Dios. Vayamos al capítulo 18, ahora en su versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ellos se enfocaron no en la parte espiritual, se enfocaron en la parte física, en la parte humana. Ya estaban viejos, pero la promesa estaba allí. Cuando nuestra fe flaquea, podemos tomar decisiones erradas, como aquí, pues vemos que Sara tomó una decisión errada al darle a su sierva, a su esposo, y tener un hijo con ella. Cuando nosotros damos pie a desconfiar de las promesas de Dios y dudamos, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Es muchas veces la condición natural del ser humano. Cuando es la promesa que Dios ¿cuál es la promesa que Dios le ha dado a usted y que está esperando? Una promesa de salud. Ha pasado tiempo, años, usted está flaqueando. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Que usted ve que pasan los años, no mejora su salud. Hay personas que van inclusive a los curanderos sin ningún respeto por las cosas de Dios. Las personas se sienten tentadas a recuperar lo que sea con tal de poder sanar, solo porque van perdiendo la fe, la confianza en la sanidad que Dios ha prometido. Debemos estar siempre enfocados en las promesas de Dios. ¿Prometió sanarnos? Sí, prometió sanarnos, pero en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Puede ser en este tiempo o en la resurrección, siempre y cuando tengamos fe y confianza en Él, porque oramos, le pedimos a Dios y Dios no responde conforme a lo que nosotros le pedimos en el caso de nuestros enfermos, ¿verdad? Le pedimos a Dios
y parece ser que Dios, pero en sus tiempos es lo mejor. Dice que sus caminos son inescrutables. A veces nuestra mente humana no alcanza a comprender lo que Dios quiere para nosotros, a lo mejor no ahora, sino en un futuro, en ese reino que estamos esperando, y que todos los que están durmiendo en ese sueño profundo se van a levantar y van a ser sanados de sus enfermedades. ¿Cuál es la promesa que usted espera en Dios? ¿Un mejor empleo? ¿Acaso se va a sentir tentado a las malas prácticas solo porque no tiene por el momento un mejor empleo? ¿A mentir o a robar o a aceptar negocios ilícitos solo porque no tiene los recursos que usted quiere? ¿Cuál es la promesa que usted está esperando? ¿Un cónyuge, un esposo, una esposa? Pero esto es en el tiempo de Dios. Si no hacemos las cosas que debemos para poder hacer esa promesa de Dios, hacerla nuestra, o tomamos nuestras decisiones equivocadas al respecto. Debemos tener una fe fuerte, sin dudar de las promesas de Dios. Si empezamos a dudar, vamos a tomar decisiones equivocadas. Lo vemos en el caso de Saúl, en el caso de Abraham y de su esposa Sara. El siguiente punto, hermanos, que Dios nos encarga que debemos de estar haciendo y atenderlo es portaos. En la versión Reina Valera dice portaos varonilmente y esforzados. En otras versiones, como la de la versión internacional, dice, y en otras versiones, tengan mucho valor y esfuércense. También leemos, sean valientes. Otras dicen, no tengan miedo y esforzaos. El miedo, hermanos, la cobardía, la falta de valor, menoscaban la fe y pueden hacer perder las promesas de Dios. Puede hacer también que tomemos nuevamente decisiones equivocadas. Tenemos miedo y eso nos hace que flaqueemos. La exhortación de Dios es que nosotros seamos valientes y esforzados. Nuestro peregrinar hacia el reino de Dios va a tener siempre sus pruebas y dificultades propias de vivir en este mundo físico, presentándonos obstáculos, pero debemos de ser valientes y esforzados para seguir a pesar de todo ello. En todo momento y en toda etapa de nuestra vida debemos mostrar valor, fortaleza. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí, y nosotros debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, asiduo de la promesa de Dios, de ayuda, de fortaleza que Dios nos ha hecho para continuar en este camino de vida. Este punto está directamente relacionado con la exhortación que Dios hace a Josué momentos antes de entrar a la tierra prometida. Le dice que se esfuerce y que sea valiente. El esfuerzo en la vida de cada uno de nosotros va unido siempre al esfuerzo, la valentía. Van juntos, porque es fácil ser valiente cuando las cosas están bien, o son fáciles, o están a nuestro favor, pero necesitamos también esfuerzo y valentía cuando nos encontramos en situaciones adversas, sintiendo dolor y pensando en las promesas de Dios. Se necesita la fortaleza, hermanos, para pensar en una promesa que estamos esperando en Dios. Se necesita esa fortaleza y poder ir delante de Él para que Él nos ayude, nos dé de su espíritu. Vayamos entonces a el libro de Josué. Les invito a que pasemos a Josué en su capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 5 al 7. Dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré
ni te desampararé. Esa es la promesa que le dio a Josué, esa es la promesa que nos da a nosotros hoy, en la actualidad. Dice el versículo 10, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. En este versículo habla de ser valientes y esforzados para las luchas físicas. Aquí Josué iba a entrar a poseer la tierra de Canaán con la ayuda de Dios, tenía que esforzarse, le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Debemos de ser valientes y esforzarnos para las luchas físicas, pero vean el versículo 7, dice así, solamente, y nuevamente dice, esfuérzate y sé muy valiente. En el versículo anterior dice, sé valiente, pero aquí para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, debemos de ser muy valientes. Aquellas eran promesas que iba a cumplir físicas, y aquí son promesas espirituales, y nos dice que debemos de ser más valientes que para las cosas físicas. Dice, habla de ser valientes, se dice ser muy valiente y esforzarse para las luchas espirituales. Se necesita eso, mucha valentía y mucho esfuerzo, pues nos dice que se necesita esto para cumplir con las leyes de Dios. Es lo que se necesita. El camino de Dios requiere esfuerzo y valentía, porque debemos de ser constantes en esta lucha, siempre de ir hacia adelante. Decía un himno en la iglesia de israelita, dice, no hay descanso hasta el llegar. Debemos de ser constantes en esta lucha, siempre de ir hacia adelante. Nos vamos a caer, hermanos, vamos a tropezar, vamos a fallar en ocasiones, vamos a pecar, pero la constante en nuestra vida es de lucha, de caídas, de levantadas, más levantadas que caídas, menos caídas, pues vamos a tener la satisfacción de ser dignos del reino de Dios. Dios nos va a considerar por el esfuerzo que ve en cada uno de nosotros. Debemos esforzarnos y no debemos dejarnos arrastrar por la tentación natural a la pereza física que también se trasluce o abarca también la pereza espiritual. Tenemos pereza de leer la Biblia, aprender más de Dios, poner en práctica la voluntad de Dios en nuestras vidas, no dejarnos ganar por la pereza, pues es un mal que se presenta. El siguiente punto, todas nuestras cosas deben de ser hechas con amor. Todas nuestras cosas deben de ser hechas con amor. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de esta misma carta de Primera de los Corintios, ya había hablado ampliamente acerca del amor en la vida de todo aquel que ha decidido responder al llamado de Dios. Ahora en el diccionario de la palabra de las palabras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento exhaustivo de Vinieri, dice lo siguiente acerca de esta palabra que se traduce el amor ágape, o sea, el amor que proviene de Dios. Es la palabra de que se utiliza tanto en el capítulo 16, en nuestro texto base, y capítulo 13 de Primera de los Corintios. Y nos dice este diccionario, el amor tuvo su perfección, tuvo su perfecta expresión entre los hombres en el Señor Jesucristo. El amor cristiano es el fruto de su espíritu. El amor cristiano tiene a Dios como el principal objetivo y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. Si estamos pensando cumplir únicamente nuestros propósitos, nuestros deseos, estamos pensando egoístamente. Y esto no es el amor de Dios, no es el amor que proviene de Dios. El amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o personas en general, no es un impulso que proviene de los sentimientos propios,
No siempre concuerda por lo general con los sentimientos, ni se derrama sobre aquellos, solo con aquellos con los que se descubre cierta afinidad. O sea, no solamente voy a amar con aquellos que me caen bien, o a alguien que me ama. Jesucristo lo dijo, amad también a vuestros enemigos. El amor busca el bien de todos y no busca el mal de nadie. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, el amor de Dios que nos debemos entre nosotros es mucho más que un sentimiento. Es el deseo de hacer el bien a otro, aunque eso no nos hagan bien a nosotros. Este es el amor de Dios, aunque cuando no nos hacen bien y a veces ni nos sentimos bien, pero lo hacemos porque le hace bien a otro. Ese es por el amor de Dios que está en nosotros. Esto al comienzo no nos puede hacer sentir bien. No siempre es así, porque conforme nosotros vamos manifestando este amor, vamos también teniendo el gozo, la alegría que Dios nos da, amando como Dios nos ama. Mientras más vamos practicando este tipo de amor de Dios, más vamos sintiendo el gozo, la alegría que tiene Dios, porque es el amor de Él. Fluye a través de nosotros, es el amor de Él, y obviamente vamos a tener la alegría de Él a través de su Santo Espíritu en el cual Él nos ha depositado. Fluye el amor de Dios a través de nosotros y llega a otras personas, mayormente a los hermanos de la fe. Vamos a leer en Primera de los Corintios capítulo 13. Primera de los Corintios capítulo 13. Dice el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Veamos el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dice el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así podemos leer hasta el versículo 13. Aquí el apóstol Pablo escribe esta carta y toca mucho de los problemas que tenían los corintios en aquel entonces. Hay un capítulo donde habla de las dificultades entre los hermanos en aquel tiempo en la iglesia de Corintios. Les da esta definición del amor de Dios, esta explicación del amor de Dios, o sea, el amor ágape, porque los corintios andaban con problemas peleando entre ellos, y muchos de los problemas entre nosotros también se acabarían si nosotros pudiéramos manifestar esta clase de amor, el amor de Dios. En otra parte nos dice que debemos sufrir el agravio, sufrir el versículo 7 dice todo lo sufre, todo lo cree, y a veces no queremos sufrir, no queremos tener estas dificultades. Pero mientras vamos manifestando el amor de Dios, los problemas se van a solucionar y no quedan ahí, porque nuestra mente cambia, nuestra perspectiva, hermanos. El enfoque cambia, siendo más felices. Vamos a ser como Dios, sintiendo el mismo amor los unos por los otros. Estamos caminando en ese mismo sentido que Dios nos ha puesto, que nos ha dado para salir adelante, para manifestar ese amor que va a tender a limar todas nuestras asperezas,
todas nuestras diferencias con nuestros semejantes y mayormente con nuestros hermanos de la familia de la fe. Debemos entonces mirar hacia adelante, teniendo más el amor de Dios que fluye a través de nosotros. Problemas o dificultades que pudiéramos tener en cualquier tipo de relación se darán solución si se enfocan en el amor ágape, en el amor de Dios. Volvamos a nuestro texto base en Primera de los Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, o sea, ser valientes y esforzados. Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto es, hermanos, lo que debemos de estar haciendo. Debemos espiritualmente estar despiertos y vigilantes en actitud de alerta y de oración. Estar firmes en la fe, que debemos estar esperando a Dios con la certeza y con la convicción de que Dios actuará en el momento adecuado. Debemos de ser esforzados y valientes para poner por obra los mandamientos y la ley de Dios. Y lo último que hemos visto, que todas nuestras cosas sean hechas con amor de Dios, con el amor ágape. Todas nuestras cosas deben de estar hechas con ese amor desinteresado, un amor altruista que edifique relaciones, que no las destruya. En conclusión, hermanos, el tiempo de Dios, el tiempo de vida que Dios nos da, es el tiempo en que nosotros debemos estar viviendo a la manera de Dios, siguiendo las indicaciones de Dios a través de sus siervos, en este caso el apóstol Pablo, como hemos leído, para que nosotros crezcamos como Él, llegar a acercarnos más como Dios es. Todos nuestros retos en la vida física deben de ser enfocados siguiendo las instrucciones de Dios. Sigamos entonces avanzando con estas indicaciones que Dios nos da, pues nadie mejor que nuestro Dios sabe qué es lo mejor para vivir esperando el regreso de Jesucristo. Que pasen una excelente tarde de sábado.